Constancia, motivación, fe y compromiso. Esta semana en El Profe Relata. Milka Gralhau. Bueno, Milka, bienvenida a la tercera temporada del Profe Relata en Argentinos Olímpicos y Paralímpicos. Un placer tenerte y vamos a hablar de lo que introducíamos recién, de regatas y remo. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, y quizás no sé si te pasó con otros atletas, por más que estemos activos todavía o ya nos hayamos retirado, es un placer hablar de lo que nos apasiona, así que gracias también por la oportunidad. Por favor, muchísimas gracias. Empecemos por donde empezó todo, el inicio del deporte en tu vida. ¿Cómo llega el deporte a vos? En sí, el deporte o la actividad física desde muy chiquititos. En mi casa siempre fuimos todos deportistas, no todos de alto rendimiento, pero hacíamos de todo. Somos 5 hermanos y todos hacíamos deporte. Hasta cuando nos íbamos de vacaciones era competir a ver quién hacía más barras agarrado en la carpa, a ver quién corría más rápido al mar, quién, no sé, tiraba piernas más lejos y todo. Desde chicos, bueno, 5 interactivos, 5 intensos en casa. Mamá buscaba alternativas también y fuimos al club. Hicimos con mi hermana canotaje. Yo tenía 8, ella tenía 10, competimos bastante juntas y después nos peleábamos demasiado y nos tuvieron que separar. Ninguna siguió tipo en el canotaje, pero nada, viviendo en Tigre era difícil que no hagas un deporte náutico. Y en el colegio también, por suerte tuve un excelente cuerpo de educación física en mi colegio. Paula Pareto fue a mi mismo colegio, y lo que tenía ahí en el cole era que te transmitían esas ganas de hacer todo, porque teníamos todos los deportes. Teníamos atletismo, hockey, vóley, handball, todo. Tenías de todo y tenías la oportunidad de probar todo. Entonces estaba bárbaro. Tenían sus propios como juegos. Era el día de la familia, pero eran todas actividades deportivas. Entonces a mí como que me llenó eso, de tenerlo en el día a día. Y el remo en sí, muy de casualidad, yo estaba terminando el curso de guardavidas y estaba estudiando, o sea, tenía que rendir un final. Ya era sábado, no quería saber más nada, y mi hermana dice, estamos yendo a una fiesta que es de egresados del INEF, o sea, del Instituto de Educación Física. Vamos. Bueno, fuimos no sé qué, y era fiesta de disfraces. Y me crucé con un William Wallace enorme, gigante, y resultó ser que era entrenador de remo de la Escuela Municipal de Remo, y aparte era atleta, obviamente, era remero de la selección, y después fue de muchos años mi marido y padre de mi hijo, que él como que yo, bueno, sí, remo, conocía a algunos por escuchar de remo, pero no lo había practicado nunca. Y empezamos a salir y un día faltando, o sea, él era, como te dije, entrenador de la escuela de la MUNI, y me dijo, un día había faltado una chica, che, ¿no te animás a subir con las demás? Porque eran 4. Falta una, y si no se quedan 4 sin remar, o sea, las otras 3 se quedan sin remar, que no sé qué. Bueno, tipo, yo los acompañaba generalmente en la lancha y veía los entrenamientos y me gustaba, pero no me había subido un bote. Y así fue, como empecé, por casualidad, me subí a un bote de remo y nada, me enamoré. Ya venía igual, como te digo, desde la lancha viendo lo que era, lo que entrenaba él, que entrenaba de lunes a lunes, doble turno muchas veces.
Yo iba en la bici hasta el club con ellos, o sea, con el equipo, ya estaba como inmersa un poco en el ambiente, pero nunca desde la práctica, siempre desde afuera. Y nada, me encantó. Me encantó. Y desde ahí como que empecé a focalizar toda esa energía o esas ganas en el remo. 2001, fines del 2001, 2002. En estas ganas, en este encuentro, se podría decir como inesperado, después, ¿cuándo te das cuenta que te querés dedicar realmente al remo? Que querés ser una atleta de alto rendimiento. A ver, sinceramente, desde muy chica quería ir a un juego olímpico. No sabía en qué, pero yo muchas veces pasaba los fines de semana, no te digo muchos, pero iba bastante a lo de mis abuelos, y mi abuelo amaba todos los deportes. Mi abuelo croata, por eso mi apellido, y sobre todo el tenis. Le gustaba mucho ver a los jugadores, y hubo una época de croatas muy buenos en tenis, entonces más todavía. Y tengo la memoria, o sea, el recuerdo de haberle dicho a mi abuelo que, abuelo, yo voy a ir a un juego olímpico. No tenía idea en qué deporte, pero yo sabía que quería ir a un juego olímpico. Y te digo que era chica, no sé, tendría menos de 10 años, entonces siempre me llamó la atención, a ver, los juegos de Sydney, Atlanta no tanto, no me acuerdo, no tengo noción de haber tenido recuerdos de Atlanta, pero sí de Sydney, de ver la regata de Javier Correa quedando quinto, de ver a las leonas. Entonces decís, yo quería estar ahí, no sabía qué ni cómo, pero había algo adentro que me provocaba querer estar ahí. Y cuando encontré lo pude quizás enfocar en el remo, ya sabía que quería ir a un juego olímpico desde el día 1, porque ya lo venía trayendo, ahora por lo menos había encontrado cómo. Entonces no pasó mucho tiempo en dedicarle todo al remo, o sea que fue casi instantáneo. El remo femenino en lo que es los Juegos Olímpicos, o por lo menos Argentina, había tenido representación, si mal no recuerdo, en 96, 2000, y después llega tu primera representación en lo que es Atenas 2004. ¿Qué recordás de esa preparación y esa clasificación a ese primer Juego Olímpico? Un montón. A ver, el remo femenino nunca fue prioridad. Es más, yo me retiré y no sentía tampoco como una prioridad, ni no sé qué nombre ponerle, pero nunca lo sentí esto como que haya ni entrenamiento especializado, ni entrenadores especializados, ni, para que te des una idea, y ya después lo podemos hablar, para Tokio no había ni siquiera el bote de la categoría que nosotros fuimos en Argentina. Entonces a eso voy, que no era prioridad. Entonces nosotros clasificamos como muy de casualidad, porque clasificamos por 30 centésimas, le ganamos a Brasil, como que no sabíamos. O sea, yo no tengo la confianza de que mi entrenador estaba confiadísimo que íbamos a clasificar a esos juegos. Mi compañera tenía 17 años, yo inexperta, remaba hace 3 años con suerte, y lo hicimos. Pero nuestro entrenador no viajó con nosotras a los juegos. Nos tuvimos que adaptar al plan de entrenamiento que hacían los varones, y al entrenador entrenaba a los varones, en realidad, como que si tenía un rato nos veía y ponente que nos ayudaba, pero nada. Fueron situaciones que me fueron como forjando de alguna manera en entender ese mundo, entender por qué estaba haciendo todo lo que hacía, y que me encantó. O sea, más allá de lo que tenía alrededor y quienes me acompañaban en ese momento. Yo quería volver a estar en esa situación, pero con más preparación,
más formación con otras herramientas. Entonces, te digo, esos juegos me fueron forjando un poco para lo que vino después. ¿Te acordás bien qué sentiste la primera vez que estuviste en el agua en ese juego olímpico? Sí, un poco, en realidad fue de todo, pero sobre todo fascinación por todo por lo que nos estaba rodeando. Estábamos en el agua, en la misma agua, compartiendo con leyendas del remo. Y decís, estoy acá en el mismo lugar que esta persona, que esta atleta, que yo como que admiraba y que veía y que decía, quiero ser como ella, o quiero entrenar como ella, quiero tenerlo. Entonces es un poco eso, admiración y descubrir, ¿no? Descubrir ese mundo que uno podés decir a los 10 años, quiero estar en un juego olímpico, pero no tenés ni idea de lo que es hasta que no estás ahí. No tenés ni idea. Y es indescriptible. O sea, no sabes, como difícil ponerlo en palabras, todas esas emociones que te genera estar ahí y tener la posibilidad de competir, ¿no? Porque puedes estar desde 1000 roles y no competir, pero desde estar ahí y tener esa posibilidad de mostrarte hasta dónde puedes llegar o todo lo que puedes hacer sí, te digo, es difícil ponerlo en palabras. ¿Cómo fue tu proceso personal, sabiendo que entre 2004 y 2011, en 2008 no estuviste en los Juegos Olímpicos, pero en 2011 llega un momento, se podría decir, muy especial, que es la medalla de oro en Guadalajara? ¿Qué recuerdos te trae esa medalla de oro? Uf, un montón. Bueno, de vuelta, 1000 emociones, obviamente positivas, alegres, por todo lo que transitamos, ¿no? Para llegar a eso. Y sobre todo en particular, yo a principio de año no iba a ir a los Juegos, yo estaba de suplente, estaba de primer suplente para Guadalajara. Después logré clasificar. Estando en Guadalajara hasta creo que 2-3 días antes no era titular en el cuádruple. También me tuve que ganar ese lugar y ganar esa medalla, no solo por el logro deportivo, sino hacerlo con mis mejores amigas, no tiene precio. No tiene precio. Esas 3 almas, esas 3 personas son súper importantes en mi vida. Ese momento fue espectacular. Obviamente no es que todo color de rosa, porque pasamos un montón de nervios, incertidumbre y un montón de quizás situaciones que se dan en los equipos, ¿no? Porque somos todos humanos, nos atraviesan un montón de emociones y tenemos días buenos, días malos, días que el bote no va y no sabemos por qué y nos enojamos, pero todo eso también llevó a que fortalezca nuestra relación. Hoy por hoy tenemos diferentes locaciones todas, pero estamos en contacto y lograr ese resultado fue increíble, increíble. El equipo entero en sí estaba todo como en sintonía en el 2011 y se dieron muchas situaciones de tener la flota correcta, el entrenador correcto, el apoyo, la ayuda y la energía que te digo del equipo, de las amistades que había en ese momento que hicieron que los resultados se dieran. ¿Cómo viviste esa clasificación y esa preparación para lo que fue tu segundo Juego Olímpico, que es Londres 2012? Bueno, a raíz de que en 2011 no estuve clasificada desde el principio, pero sabía que con Clara el bote funcionaba. El día después de Guadalajara nos dijeron, bueno, vamos a probar ahora otras combinaciones, y nosotros dijimos, no, alto ahí, nosotras queremos ir juntas. Si vamos, o sea, como queremos jugárnosla y tipo
hicimos el compromiso y yo, los papás de Clara vinieron a mi casa y, o sea, después de Guadalajara vinieron a casa y yo les dije, yo voy a ir a Londres con Clara o con nadie. Entonces ahí como que nos comprometimos las dos y nos enfocamos en mejorar todo lo que no habíamos podido hacer, porque nosotras en Guadalajara competimos en el doble pesado y no nos fue bien. Pero nos enfocamos en hacer todo mejor todavía para Londres. La preparación fue espectacular, llena de ilusión, alegría y todo, y encima que era en casa, más aún todavía, porque todas nuestras familias nunca viajó a ningún lado para verme en una regata, entonces era la primera vez y me hacía mucha ilusión, y sobre todo Mateo era chiquito, Mateo tenía 5 años y nada, me parecía espectacular que pueda ver por qué su mamá se iba todos los días a entrenar y, viste, y no que lo abandonaba, sino que lo dejaba. O muchas veces cuando viajaba no sabía por qué se tenía que quedar solo, no solo, sino con mi mamá o mis hermanos o sus abuelos, o sea, se quedaba con alguien que no era su mamá, a eso voy. Nos preparamos en el selectivo interno, nos fue espectacular y nos pasó algo muy anecdótico, que el día que corrimos, los botes tienen que tener un peso específico, un peso mínimo. Y a nosotros nos pesaron el bote y pesaba menos de lo que tenía que pesar, entonces nos sancionaron. Si había un inscripto más, nosotros nos quedamos afuera de los juegos. Pero como había solo 6, nos pusieron en la pista de afuera. O sea, nos sancionaron por no ir por la pista del medio, pero por lo menos no nos descalificaron. No sé, gracias a Dios y al ángel que nos hizo que no nos descalifiquen. Y clasificamos. Fue la primera vez en la historia que creo que vi tanta gente en la pista de remo. Espectacular, estaba todo armado, increíble. Y lo que te digo, ganar en casa fue inmenso poderlo compartir con todos, con toda mi familia, sobre todo, que te digo, no vinieron a muchas regatas y poder estar ahí es la parte más linda. ¿Cómo crees que fue esa diferencia entre Milka del 2004 y Milka del 2012? Y bueno, sobre todo el mayor cambio era Mateo. Ya no remaba para mí solamente. Te digo, tenía un compromiso con él. Si bien él quizás no lo percibía porque era chiquito, pero sí mi compromiso para con él era quizás no defraudarlo de que se queda tanto tiempo solo y para nada, ¿entendés? Entonces era muchas veces esa para mí es la mayor diferencia. Y obviamente experiencia, aprender un poco a gestionar algunas emociones también me fue ayudando a... que lo sigo haciendo, ojo, que no digo que haya terminado ahí, que creo que también me ayudó a aprender un montón de cosas y de situaciones y a gestionar esto, a trabajar eso. ¿Qué es lo que más recordás de ese segundo Juego Olímpico? Tengo 1000 cosas, sobre todo la gira previa. Las chicas del Docín clasificaron en Lucerna, que es una pista súper difícil, Laura y la Flaca, y los días previos los disfrutamos muchísimo. O sea, tengo las mejores anécdotas en esa gira, o una de las mejores. Nuestros resultados también en las Copas del Mundo fue
fue bien, a pesar de que el día del Proolímpico en Tigre nuestro entrenador renunció y también fuimos otra vez sin entrenador. O sea, sin un entrenador que haya trabajado todo el tiempo con nosotras. Había entrenadores que estaban y que nos ayudaban, sí, pero no eran nuestro entrenador. Nos tuvimos que adaptar también un poco al plan de otros, viste, que no veníamos trabajando, porque era más fácil que trabajen los 3 botes, o sea, varios botes juntos y no que, viste, que cada uno vaya a su velocidad, entonces... es la dinámica del entrenamiento, entonces para los entrenadores era quizás más fácil eso, entonces lo decidieron así. Contenta, pero obviamente no conforme. Esa puede ser el recuerdo, ¿no? De haber terminado los juegos, contenta por haber estado, por haber hecho lo que podíamos, pero no conforme. Aparte, viendo en esos juegos, Cristian y Ariel quedaron cuartos y a mí me reafirmaba que decís, es posible competir a la par o estar cerca de un podio, o sea, a la par de los que son mejores del mundo y estar cerca de un podio, que es el sueño de un atleta olímpico, es obviamente subirte al podio. Nadie va hasta el último, nadie va. Quizás algunos solamente con clasificar se conforman, pero el que realmente deja cada día de su vida el alma por ser mejor, no va a ir a un juego olímpico a ver qué pasa. Eso no sucede. Entonces, viste, como que me quedó esa... Sí, pero no. Después, 3 años después, llega Toronto, 2015, donde conseguís medalla de bronce. ¿Qué recordas de la misma? Sí, 2015 fue raro, porque en 2000, creo que en 13 entró el entrenador francés, cambió un poco mucho la dinámica de los entrenamientos. Si bien estábamos muchos del equipo físicamente bien, para mí no existía la misma energía que estaba para Guadalajara. Si bien habíamos competido, quizás tuvimos más regatas internacionales y todo, pero ya la flaca había dejado de remar, que era un pilar súper importante y nos genera, por lo menos a mí, ¿no? Mucha confianza. No sé, el equipo, sobre todo el nuestro, estaba, para mí, o sea, mi sensación era esa, como rara. Y solamente en esos juegos Argentina ganó una sola medalla de oro, que fue el 200 de los chicos. Y eso, a ver, quieras o no, en un equipo se va sintiendo. O sea, el que volvamos de las regatas en el micro todos callados, serios. Y uno sabe cuando, o sea, lo sabes desde antes, cuando estás para pelear una medalla de oro o cuando ya sabes que vas a hacer lo que podés y con suerte vas a lograr un podio. Y porque sobre todo en un deporte de tiempo y marca, eso ya lo percibí desde antes, o sea, es difícil mentirse ahí. Entonces, nada, era incómodo y obviamente uno que venía de hace 4 años de ganar un oro, o 7 oros el deporte en sí, a ganar de pedo, empatado, otro, fue raro ese juego. No sé, para mí fue como diferente. ¿Cómo fue, bueno, estabas hablando justo ahí, cómo fue la situación post 2015? ¿En cuanto a qué? En cuanto a vos, con tu relación con el remo.
Rari, porque, bueno, Clara estaba ya pensando en no seguir su retiro. Me acompañó, o sea, no me lo había dicho explícitamente que se iba a retirar, pero nada, tiramos selectivo allá para los Juegos, en realidad para el preolímpico del año siguiente, o sea, a principio de año. El preolímpico era en marzo, creo que en febrero tiramos selectivo. En el doble no nos fue bien y tiramos, a mí me dijeron que podía tirar un selectivo en single si quería. Yo dije, o sea, no es que me dijeron, o sea, tenés que tirar selectivo en single, tiré en single, gané, está filmado, está en mi perfil de Instagram. Gané por 5 segundos, pero para ir al preolímpico y buscar la plaza, pero la chica que quedó segunda presentó una carta, una queja o no sé qué, diciendo que como ella había entrenado todo el año en doble, ella venía de correr un montón de tiempo en single, perdón, que bueno, que ella tenía que ir al preolímpico porque bueno, ella estaba entrenando en single. Y alguien en un escritorio decidió que eso era correcto, que la segunda tenía que ir al preolímpico y fue ella, y fue a los Juegos después. Y yo ahí se quebró algo, que fue la confianza, no en mí, sino en el sistema. Y me costaba mucho ir a entrenar. Ir a entrenar y verle la cara a los entrenadores que me habían dejado afuera, o verle a la compañera que me había dejado afuera, o compartir nada. Entonces como que me alejé del deporte. No quería, como te digo, ese instinto competitivo siempre estuvo, entonces no fui a remar por 8 meses, pero me dediqué a hacer triatlón con un compañero, un amigo que tiene una escuela de remo, una escuela de triatlón, que remaba hace muchos años, y empecé a entrenar con él, hice otro grupo de amigos, seguí siendo competitiva como, como siempre, conocí otro mundo y me encantó, así que me dediqué un poco a eso durante un tiempo. Pero bueno, al año siguiente había otro entrenador que me llamó, me dijo que venga, que vuelva, que el equipo, o por lo menos yo sentí eso, ¿no? Que me dio el espacio para volver, para seguir remando y no retirarme así por la puerta de atrás y enojada, más o menos. Así que nada, volví de repente. Hablabas de este instinto competitivo y después se asomaba Lima 2019 en esa cuestión, como una revancha, se podría decir, de lo que te había pasado en Río 2016, en lo previo de Río 2016. ¿Y cómo fue ese volver a sentir ese bichito olímpico que te picaba ahí y te picaba y te picaba? Y bueno, y te dio otra oportunidad en ese sentido. Sí, bueno, ya medio que en Guadalajara, perdón, en Cochabamba en 2018 fue como de vuelta, bueno, ahí volví a correr en ligera, volví a correr el doble y no fue bien en el doble, no fue bien en el doble pesado, o sea, en esos juegos hice, nada, era Odesur, pero así todo no fue bien. Y dije, bueno, esto me gusta mucho. Entonces, sabía que no me quedaban muchos Juegos Olímpicos más, así que dije, bueno, y en ese grupo de entrenadores que quizás estaba en ese momento, dije, bueno, puedo confiar o puedo seguir un poco más. Así que dije, me puse como objetivo sí Lima, pero le dije al entrenador que sí quería correr el single, que no quería
Digo, mirá, Lima va a ser lo último que corra y me quiero dedicar al single, meterle todo lo que pueda, como que no me tenga como fija en el cuádruple, que son los botes que en general se arman para, o sea, Argentina tiene, o sea, tenía esa línea, ¿no? De armar un buen cuádruple y no tantos botes chicos, sino como que el cuádruple femenino tenía que, estaba bueno que sea fuerte. Y me dijo, bueno, está bien. Pues también en ese momento, en 2019, entró Martín Cambarelli, que venía a ser del entrenador de los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde tuvo una medalla de oro y una de bronce. Entonces fue compañero mío también de cuando empecé a remar, así que los conocía mucho, confío mucho en él, es un tremendo entrenador. Y hizo un cambio en el sistema de clasificación, entonces a mí me servía porque antes era, ponías tirada selectivo hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, y bueno, había 10 plazas y podían ir 8 hombres y 2 mujeres, o no estaba estipulado quién iba, no importa. Pero él dijo, bueno, ahora se va a hacer a partir de un ranking con los tiempos o los porcentajes en realidad. Entonces, el récord del mundo de tu categoría, de tu bote, bueno, el tiempo que haces ahora, ese tiempo es un porcentaje de ese récord. Entonces, no sé, tenés un 95%. Y yo tiraba contra mujeres, sí, pero teníamos cada uno un porcentaje. Y los varones tiraban contra y tenían cada uno un porcentaje. Y después hice un ranking, y yo en ese ranking de principio de año de 2019 quedé primera, entre varones y mujeres. Entonces dijo, bueno, hay 10 plazas, Milka es la primera, segunda, así fue, y estaba contenta porque fue la primera vez que hice todo, o intenté hacer todo perfecto para poder, no tenía quien echarle la culpa, ponele. Si me iba bien era mucho por lo que había trabajado, y si me iba mal también. Entonces, nada, estaba contenta y expectante de esos juegos. Porque también era como decir, bueno, el último Panamericano, ya lo tenía claro que era el último Panamericano que voy a competir. Y tuvimos una gira previa y fue espectacular, porque fue mis mejores resultados en single, o sea, si bien había competido en otras veces en single ligero, pero quedé 10ª y 7ª en las Copas del Mundo, pero aparte corriendo muy bien, aprendiendo a correr a ese nivel que por estar tan lejos no suele ser tan fácil. Y te digo, como el remo femenino no era una prioridad, las primeras Copas del Mundo me las pagué yo, después fuimos en cuádruple y estas, o sea, y hay todos los años, entonces me fue, o sea, lo sentí bien, esa preparación. Y bueno, llegó Lima. ¿Y cómo lo sentiste de ese juego que te habías preparado tanto? Me sentía gigante en cuanto a confianza. Gigante. Estaba en mi mejor momento físico, mental. Venía trabajando desde 2018, que volví como en serio con Gustavo Ruiz, trabajando todo quizás ese enojo que me generaba que no me acompañen, cómo plasmarlo y cómo ponerme objetivos personales y no externos. Y la regata del single la corrí 1.000.000 de veces en mi cabeza. 1.000.000. 1.000.000, creo, no sé. Y corrí en todos los escenarios posibles y fue una de mis mejores regatas personales, o sea, que corrí en la historia, en mi historia. La disfruté de principio a fin, no disfruté el resultado, pero la regata en sí la disfruté plena. Fue un fluir de principio a fin, increíble.
Eh, Después la intenté repetir en mi cabeza 1000 veces y todas las veces me pasó lo mismo, que me quedo enojada por el resultado, pero nada, ya igual después con el tiempo dije, bueno, pero o sea, es como reafirmarme eso de que corrí mi mejor regata. Entonces más no podía haber, o sea, me ganaron, no es que me dejé ganar o podría haberlo hecho mejor, ¿no? En la que corrió conmigo, que se llama Kenia, hizo una tremenda atleta, después, años después lo siguió demostrando, ¿no? Porque fue finalista del mundo, medallista del mundo, o sea, lo sigue siendo. En el Panamericano pasado le ganó a todas las pesadas, entonces no es que tampoco me ganó alguien de casualidad, me ganó alguien inmenso también. Llega la pandemia en esta cuestión de Tokio 2020 y hubo una situación que estuve buscando más o menos, que vos ya estabas clasificada a los juegos, creería, si es que mal no recuerdo, y en tu edificio tuviste una situación bastante particular, que lo quería traer a colación en este sentido, de que tuviste una denuncia por ruidos molestos, ¿verdad? Sí, sí, así es. No, ahí todavía no habíamos clasificado, porque fue al principio cuando se suspendió el preolímpico. Entonces, pero sí, yo estaba preparándolo, o sea, no es que ya está, me retiro y ya está, no, yo seguía entrenando para clasificar. Y sí, tuve una denuncia, obviamente varias quejas, y alguien sí denunció, nunca me enteré quién fue, pero me dijeron, si no dejas de entrenar, tenemos que, o sea, el gerente o el encargado, no me acuerdo quién era, se presentó, me dijo, no, mira, si no dejas de hacer ruido, tenemos que poner una multa. Entonces ahí fui, agarré y imprimí un papelito que lo pegué en todos los ascensores, explicándoles por qué hacía ruido. Y no es que a propósito hacía ruido. O sea, y después en ese papelito, en el edificio, me dejaban mensajes de aliento y también gente que me puso, ¿y a mí qué me importa? Pero bueno, hay de todo en un edificio, es un mundo, era un departamento de 100, o sea, un edificio de 100 departamentos y nada, había 100 pensamientos diferentes, ponele. Así que, pero nada, por suerte eso llevó que me dejen usar arriba de todo, había un sauna que obviamente por pandemia no se podía usar y me lo dieron exclusivo para mí, tenía la llave, podía ir a entrenar, no molestaba a nadie, así que a mí me vino mejor porque encima Mateo, mi hijo, tipo también, imagínate, si los vecinos me puteaban, imagínate Mateo, o sea, no podía ni pensar, entonces fue algo positivo para todos. Pero sí, bueno, en pandemia surgieron y afloraron sentimientos de todo tipo, de todo el mundo, o sea que no podemos culpar a nadie porque era la situación que estaba surgiendo, o sea que estaba transitando el planeta en ese momento. Llegas a lo que es tu último juego olímpico. ¿Qué recuerdos tenés de Tokio? Tokio fue raro, difícil, con sabor como agridulce también. Lo que te digo, llegamos a Tokio, en realidad llegamos a una ciudad cerca a 300 kilómetros de Tokio, a Nagano, donde estuvimos entrenando 10 días previos porque no se podía entrar a la villa. O sea, porque para evitar los contagios y todo, como que hicieron eso, abrieron la villa, creo que no sé, 2 días, 3 días antes que empiece, no me acuerdo. Y nosotros nos mandaron a ese lugar. Pero llegamos y teníamos un bote nuevo, flamante, increíble, espectacular, pero era más chico que el que usábamos acá. Y solamente teníamos 10 días para adaptarnos a eso, que es algo que lleva meses. Entonces,
nada, tuvimos que, por suerte, Eve y yo trabajamos con Gustavo, las dos, y trabajamos mucho la resiliencia, la adaptación, el feedback, el escucharnos, el ser fieles a lo que estábamos sintiendo, no decir no estoy incómoda y nada más, sino que, bueno, incómoda como, no sé qué, tratar de verla, o sea, entrenar videos, subir, bajar del bote, medirlo, para que se entienda y se den una idea. Los botes tienen medidas, miles de medidas, desde por cómo flota, el dónde está apoyado cada cuerpo de nosotras, ¿no? O sea, porque pensá que es un bote que está flotando en el agua, pero dos cuerpos al mismo tiempo que se mueven arriba. Si nos movemos igual, hace una fuerza, si nos movemos a tiempo diferente, hace otra fuerza, entonces, o sea, solamente el peso. Imagínate si hacemos la fuerza en momentos diferentes, o sea, el bote no va a avanzar igual que sumando las fuerzas. Y después, el largo de los remos tiene una concordancia con la distancia en que está la abertura, donde está apoyado los remos, o sea, hay 1000 medidas, o sea, ángulos de la zapatilla, de distancia entre nosotras dos, distancia de nosotras con la popa, son 1000. Entonces, imagínate todas esas medidas que a veces 1 centímetro hace mucho, que no teníamos, viste, cómo adaptarlo desde las medidas que nosotras nos llevamos de acá a trasladarlas al bote más chiquito, porque estaba más abajo, un montón de cosas que no sabíamos cómo adaptarnos y teníamos poco tiempo para hacerlo también. O sea, teníamos nada, 10 días. Y 10 días y aparte adaptarnos a 12 horas de cambio horario. Que eso lleva 12 días. Porque es la adaptación al cambio horario es 1 hora, o sea, 1 día por cada hora de diferencia horaria. Que tu cuerpo se adapte a eso. Porque de repente nosotras estábamos entrenando, o sea, hicimos una adaptación acá, empezamos a hacerla previa, porque sabíamos que teníamos menos días para adaptarnos, entonces entrenábamos en otro horario y nos íbamos a dormir en otro horario también, como para poder adaptarnos, pero nunca es lo mismo. Entonces, tuvimos así como muchas cosas. También nos pasó que llegaron las cosas en los juegos, teníamos un departamento con 2 habitaciones, en una estábamos nosotras y en la de al lado las chicas de tiro. Y una llegó más tarde con tos, que tosió toda la noche y que se sentía medio. Entonces, no sé, te agarraba pánico, ¿me entendés? No te querías acercar a nadie, no querías hablar con nadie, viste, como que estábamos así con ese miedo de que un error te dejaba afuera y no era por un error deportivo, sino por algo totalmente externo. 4 años, se podría decir, no sé si tirados a la basura, pero era como una oportunidad sacada así de la nada. 5 años. Entonces, sí, era raro, incómodo, no poder interactuar, que es lo lindo también que tienen los juegos, la parte social, no solo con los de Argentina, sino con todo el mundo, pero nada, esto como en la parte deportiva, como de vuelta, siento que nos faltó, si bien terminamos ganando nuestra final C, estoy como segurísima que si hubiésemos tenido el bote que necesitábamos, el resultado hubiese sido diferente. No te digo que hubiese hecho podio ni ahí, porque en la final del doble entraron los 6 botes en 2 segundos, creo. O sea, es mucha la competencia, y nosotros estamos lejos.
pero sí una semifinal hubiese tocado el cielo con las manos. Sí, por lo menos ese hubiese sido mi podio, el oro, una semifinal olímpica. Si pudieras ponerle un nombre a cada uno de los 3 Juegos Olímpicos. Uy. El primero sería, no sé, descubrimiento. El segundo, amistad. Y el último, resiliencia. Totalmente, resiliencia. Porque me pasó que yo volví del preolímpico, que nos fue súper bien en esos juegos, o sea, para Tokio. Clasificamos primera, corriendo espectacular en la pista de Río, que fue pista olímpica, entonces. Y llegué y mi mamá me informó que estaba enferma. Y mi mamá falleció, perdón, falleció un viernes en junio y yo el martes me fui a la gira previa antes de viajar a Tokio. Entonces yo me fui 3 semanas, volví 2 días y me fui a Tokio. Entonces, no me acuerdo si fue así un par de semanas, pero fue así. Entonces, tuve que cerrar como una parte mía, ser resiliente y ir a competir. Lo difícil de ser un atleta de alto rendimiento, que es lo que charlábamos al principio, el dejar cosas atrás, miles de cosas atrás, que capaz la gente, así como decías que en un edificio había miles de pensamientos, capaz la gente es muy resultadista. Sí. Y se fija si, por ejemplo, ¿cuántas medallas te hubo? Y ninguna. Pero hay que ver todo el proceso que tiene ese deportista o esa deportista para llegar a un juego olímpico. Y lo increíble de tu historia es que, como decía en la intro, son 3 Juegos Olímpicos en 3 décadas distintas. En el cual, como charlábamos, vos cambiaste un montón, el deporte en sí cambió un montón, la visión del deporte también cambia muchísimo y va a seguir cambiando, creería. Y en esto llega, bueno, era Tokio 2021, 2020 más 1, y llega el 2022 y haces el anuncio de tu retiro en lo que es ser atleta de alto rendimiento. ¿Cómo lo viviste ese momento? A ver, ya lo venía planificando, sí, hace tiempo. Como yo ya sabía que Lima iba a ser mi último Panamericano. Teníamos un proyecto. Yo desde 2018 estoy de novia con un remero también de Chile. Y teníamos un proyecto de vida que era después de Tokio. Yo ya sabía que me quería retirar, quería volver a ser mamá, porque me sentía con ganas, con ilusión de haber encontrado un compañero con el quien compartirlo y nada, quería ver o entender qué era ser mamá normal, o sea, una madre que se dedica, no te digo 100%, pero más a estar, ¿no? Bien, yo estuve para Mateo siempre, pero también lo privé de muchos momentos juntos, entonces. Pero bueno, la pandemia nos cambiaron los planes y todo, y también
fuimos, volvimos, no sé qué, pasaron 1000 cosas en el medio, pero sí, el proyecto estaba. Tuve también la oportunidad de en un momento, cuando yo dije al entrenador que no quería hacer, no es que no quería hacer más remeras, sino que no quería remar más, o sea que ya no estaba por bancarme ese no acompañamiento en otro ciclo olímpico, si bien faltaban 3 años para París. Yo ya no me daba, ya había perdido la ilusión de eso, de que alguien me iba a acompañar y que se iba a poner toda la energía y todas las ganas como yo lo hice todo este tiempo. Entonces me dijo, bueno, pero tenés un montón para dar, podés darlo desde la lancha. Empecé, compartí, me encantó, lo amé, pero tampoco encontré el espacio, quizás decirlo así. Creo que me dijeron que no iba a funcionar porque yo como que daba de más, entonces que no iba a funcionar. Me desilusionó muchísimo más todavía. Dije, no, o sea, y desde ahí como que me alejé un poco entero del remo en sí. Me hubiese, no sé si que me hubiese gustado, pero se dio así. Yo me retiré habiendo dejado todo en el agua. Conocí un montón de gente increíble. Pero nada, ahí terminó ese momento del remo. Ese año también integras la primera comisión de atletas de lo de Sur, ¿puede ser? En el 22. Sí, fue en el 22. En el 22 hubo o sea, en los Juegos se hizo la primera elección de los Juegos, o sea, de la comisión de atletas de Sur. Sí. ¿Y qué sentimientos encontraste ahí? El estar como una representante de los deportistas. En Lima, sí, en Lima en 2019 yo ahí empecé a integrar la de Argentina. Así que, pero era como medio, sí, no estábamos, pero ya cuando me retiré empecé a involucrarme mucho más y empecé a aprender a estar del otro lado, vendría a decirse, ¿no? Del lado de donde se toman las decisiones y poder colaborar para que se tomen mejores decisiones para los atletas. Porque hay muchas decisiones que se toman que repercuten en nosotros, pero sin conocimiento de cómo repercuten. Entonces, nada, creo que es un rol súper importante, a veces difícil porque no todas las federaciones dan los espacios para que se logre, o ese diálogo, o esa sinergia, o ese, yo lo digo siempre, es trabajo en equipo. A ver, los que estamos en el deporte, y sobre todo en Argentina, y sobre todo los deportes así como el mío son menos conocidos, estamos por la pasión, no estamos por nada más, porque ninguno se hace millonario, ni nada, o sea, lo único que te mueve es la pasión. Entonces, y todos como por lo mismo, pero es difícil a veces encontrar el que alguien canalice toda esa pasión para el mismo lado, ¿no? Sobre todo. Entonces, creo que el peor mal que existe es el ego. Entonces, a veces te digo, no es fácil estar en esos espacios, pero muchas federaciones también se van dando cuenta de que es esto, que no vamos como sindicalistas a pelear contra, sino que queremos sumar y trabajar con las federaciones. ¿Por qué? Porque si son a veces detalles que las federaciones no perciben o no ven cómo nos repercuten a nosotros, pero son grandes. Son
grandes detalles. Entonces, detalles que hacen mucha diferencia. Si pudieras sentarte a charlar con una Milka competitiva, chiquita, que competía absolutamente por todo con sus hermanos, ¿qué le dirías? No sé, es que nunca me lo puse a pensar eso. Que confía en, que confía en vos, que vas a lograr todo lo que te propongas. Si pudieras ponerle un nombre, un título a esta entrevista de tu historia, ¿qué nombre le pondrías? Quizás me gustaría ponerle ser inspiración, ¿no? Para quizás alguien que esté en dudas si lo puede lograr o no, que confíe. Más allá de todas las puertas que se cierren, todas las trabas que te pongan, todo, confiar. Confía en vos, cada uno. Y si tuvieras que invitar a algún atleta olímpico o paralímpico que vos quisieras que también cuente su historia, ¿a quién invitarías? Hoy por hoy, por mi trabajo, tengo la suerte de conocer a muchos y muchos me inspiran de mil maneras. Bueno, de remo tengo una que admiro mucho, que es Brenda Sardón. No sé si ya la entrevistaste o no. Tiene una tremenda historia. Y ella en Tokio hizo final olímpica, o sea que también es espectacular. Hacía otro deporte, le iba muy bien también y se cambió de deporte y fue exitoso también, lo sigue siendo. Y me inspira mucho. Atleta convencional, podríamos decirse. Un montón. Justo hoy también me junté con Ceci Carranza, que más allá de su medalla de oro, es una tremenda ser humano. Que no hace más que inspirar a todo el mundo. Y bueno, tengo la suerte de trabajar bastante, porque trabaja en la oficina conmigo Silvio Velo, que también tiene un tremenda historia, que a veces hace plantearme por qué a veces me quejo de pavadas, si soy una privilegiada en muchas cosas. Se podría seguir nombrando mucha gente, quizás algunos que no son tan conocidos. Sabrina Meguino también tiene una historia particular, previo a ser mamá, post ser madre. A veces en los deportes de equipo es difícil ver las individualidades también, pero hay muchas de las leonas que son muy inspiradoras, porque no es fácil estar en un equipo con ese nombre. Y esa presión que existe en el día a día por llevar esa camiseta, ¿no? Porque no es como el remo, que remamos 15, 20 de la misma categoría. Acá son miles y miles que quieren estar en tu lugar, entonces es presión diaria. También tienen muchas de la mayoría de sus representantes o de las que pasaron por ahí son inspiraciones.
nombro muchas mujeres porque a veces son las que menos se ven, ¿no? Pero obviamente existen un montón de atletas hombres que también tuvieron que pasar por, que tienen otros obstáculos, ¿no? Porque los hombres también, por hacer un deporte de hombres que practican mucho, es más difícil también llegar quizás a un nivel selección o a estar o a ser el número uno en su categoría o en su deporte. Entonces, también hay muchos que inspiran. De mi deporte, uno de los que más admiro fue también uno de mis primeros entrenadores de escuela y llegó a lo más alto, que fue Ariel Suárez, que empezó a remar de grande como yo y llegó a un juego olímpico, fue cuarto. Es tremenda inspiración. Así que ahí tenés un montón para que o googleen o que tengas en la lista para próximas entrevistas. Absolutamente, absolutamente. Milka, la verdad que para mí, como te lo decía al principio, es tremenda historia la que tenés. Como te decía, 3 Juegos Olímpicos, 3 décadas distintas. No solamente los Juegos Olímpicos, sino el cómo la persona en sí, Milka en sí, fue evolucionando y renaciendo en sí. Y convirtiéndose en un referente del deporte argentino. Así que la verdad, muchísimas gracias. No, gracias de vuelta a vos. A veces uno no se da cuenta de todo esto que transitó hasta que lo dice en voz alta. Y nada, venía unos días así como medios inestables y me diste un plus de energía buena. Así que gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a vos por sumarte a la comunidad del Profe Relata. Si querés seguir descubriendo historias de deportistas argentinos olímpicos y paralímpicos, no te olvides de seguirnos en Instagram como @elproferelata. Nos vemos en la próxima.